Buenas noches, amados televidentes de este espacio. Ahora con Joselito Ramírez, te bendecimos en el nombre del Señor y damos gracias a Dios sobre todas las cosas porque nos permite pues estar este martes como cada martes con ustedes para bendecirle en el nombre del Señor. Y queremos de inmediato, basado en que tenemos el tiempo pues medido, queremos bendecirle a través de la palabra del Señor y tal vez estás en casa y puedes tomar tu Biblia contigo y compartir con nosotros esta porción de las Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 15. Vamos a leer, quiero repetir, Gálatas capítulo 5, en el versículo 15, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que tú nos permites en esta gloriosa noche poder introducir este precioso espacio. Te pedimos que nos des la sabiduría, el discernimiento para poder dar a cada una de las personas que nos pueden ver por este medio mediante lo que tú has depositado en nosotros. Pedimos tu dirección y declaramos en el nombre del Señor que este breve tiempo será un tiempo de bendición, un tiempo de edificación a la vida de cada televidente que nos ve por este canal. Amén. Bien, de esta manera queremos inmediatamente pues entrar en el tema que tenemos para el día de hoy, cómo resolver conflicto. Y aprovecho la ocasión para presentar, como siempre, mi distinguido acompañante, mi amado esposo. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga, amor. Muy buena noche a cada uno de ustedes que nos están viendo en esta noche. Queremos en esta noche aprovechar el tiempo para compartir con ustedes un tema que nos concierne a todos. Es el tema de cómo resolver conflictos, porque todos nosotros, en un momento determinado, nos vemos en la situación donde o tenemos un conflicto con alguien o tenemos que ser el medio para tratar y resolver algunos conflictos. Y si no nos vemos en ese momento, no sabemos cómo hacerlo, puede ser muy catastrófico. Por lo que tanto a nivel familiar, a nivel empresarial y así sucesivamente a nivel amistad también. Entonces yo creo que es un tema de mucha importancia el tratar de cómo nosotros debemos tratar o resolver estos conflictos que se dan. Bien, de esta manera entonces nosotros queremos comenzar definiendo qué es la palabra conflicto, mi amor. Bueno, según lo que podemos nosotros aportar a los televidentes, conflicto se define como una oportunidad franca y hostil que se da como resultado de dos puntos de vista opuestos. Así es. Es decir, cuando dos personas tienen un punto de vista sobre un tema, sobre una doctrina, sobre cualquier cosa, entonces surge lo que son los conflictos. Cuando no son capaces de sobrellevarlo. Porque entendemos que la diversidad en ocasiones, divergencia de pensamientos, entre otras cosas, puede resultar hasta interesante. Pero cuando llega a convertirse en un conflicto, cuando no somos capaces de manejarlo. Y aprender a respetar esos dos puntos de vista que pueden ser diferentes, pero que nos pueden llevar a un fin común si sabemos manejarlo. Yo creo que también, aparte de eso, nosotros debemos de identificar lo que es la causante de los conflictos. Porque yo creo que si nosotros aprendemos a sobrellevarnos, si aprendemos a entenderle de que somos diferentes y que cada persona tiene el derecho de opinar y de tener una forma de pensar o tener su propia ideología. Entonces así podemos iniciar con cómo resolver los conflictos o evitar, mejor dicho, los conflictos. Ahora bien, según la definición que acabamos de ver, si tomamos el pasaje que acabo de leer en Gálatas 5:15, podemos ver que un conflicto es totalmente diferente a lo que el apóstol está hablando en este pasaje. Por ejemplo, según la escritura que acabo de leer, yo tengo otra versión que dice lo siguiente: les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse
unos a otros. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Entonces, los conflictos, la causa de los conflictos, todo lo que estamos viendo, según el apóstol Pablo, es todo lo contrario. El fruto del Espíritu Santo nos impide, nos ayuda a no tener que caer en ese tipo de problemas, de conflictos. Porque el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es el que nos redarguye. Entonces, cuando nosotros estamos accionando de una manera incorrecta, es el Espíritu de Dios mismo quien nos hace sentir y ver, oye, estás pasándote por ahí. Entonces podemos de pronto sentirlo de esta manera y podemos reaccionar. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, entonces terminamos destruyéndonos unos a los otros. Porque no somos capaces de entender que en ocasiones no siempre vamos a estar de acuerdo, que no siempre vamos a compartir los ideales y que tenemos que aprender a respetar el punto de vista de los demás, aunque en ocasiones no estemos de acuerdo. Esto entonces nos va a llevar a evitar esos conflictos. Bueno, ya entendiendo la definición de la palabra conflicto, pues de inmediato pasamos entonces a presentar cómo resolver un conflicto. Ahora bien, antes de, me disculpa, mi amada, antes de tratar el tema de cómo resolver un conflicto, necesitamos primeramente saber cuál es el origen, porque todo tiene un inicio, todo tiene un origen, y vamos a buscar el origen de esos conflictos que se dan en nuestra vida. Vamos a dar uso de la palabra del Señor, a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Según Santiago, capítulo 4, versículo 1, encontramos al apóstol haciendo una pregunta, y en la pregunta él dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, que realmente ahí el apóstol Pablo está hablando que el propósito o la razón, mejor dicho, la razón por la cual se dan esos conflictos es por lo que nosotros tenemos aquí, en nuestros corazones. Entonces ahí es que inician todo, las guerras, la violencia, los conflictos, todo eso, a raíz de lo que está en nuestro corazón. Por ejemplo, hay un pasaje bíblico que dice: lo que nosotros hablamos es lo que abunda en nuestros corazones. Entonces, la raíz del problema está en nuestros corazones. Por lo que yo creo que necesitamos nosotros verificar las pasiones que tenemos, las cosas que tenemos, lo que abunda en nuestro corazón, analizar si dentro de lo que está pasando no está nuestra carnalidad. Muchas veces nuestra carnalidad está ahí a la luz de todo, se pone al frente. Entonces nosotros no logramos manejar cierta cosa de manera correcta, entonces le damos rienda suelta a lo que es lo carnal. Ya luego de conocer lo que es el origen del conflicto, entonces podemos ver los resultados, porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros, ya conociendo la raíz del problema, y como explicaba mi amado, todas las raíces de los problemas provienen del corazón y de ahí surge el problema principal. Una vez conociendo el problema principal, entonces evaluamos el resultado que trae esto, el conflicto. ¿Cuál sería el resultado? El resultado que trae los conflictos es división. Y todo conflicto trae división entre las personas, ya que estamos hablando de diferentes puntos de vista. Entonces los resultados que trae los conflictos, ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, que surge mucho, lo que trae es división, lo que no nos permite poder sobrellevarnos, poder trabajar en equipo, porque tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes visiones. Y donde hay más de una visión, hay división. Eso es lo que produce
las contiendas y los conflictos. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 12, en su versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. De igual manera, si vemos Romano capítulo 12, en su versículo 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta es la voluntad de Dios, que estemos en paz con todos los hombres. Ahora, cuando vemos a Jesús en su trayectoria por la tierra, Él le habla específicamente, como dice la palabra, conociendo el corazón de aquellos que estaban junto con Él, y le dijo, ustedes no pueden decirme que yo echo demonios en nombre de Satanás, Así es. porque ciertamente ningún reino dividido prospera. Y si nosotros predicamos el reino de Jesucristo, pues entonces somos de Cristo. Entonces, de esta manera entendemos que las divisiones es una estrategia específica que Satanás usa para poder crear conflicto, o más bien el conflicto trae como consecuencia esto. Entonces, a medida que surgen las divisiones, luego se van formando los grupos y los grupos van trayendo divergencias, y de esta manera entonces se va formando esa especie de división que lleva una situación que en un momento fue pequeña a convertirse en una situación mayor. Pero si nosotros sabemos manejar y entender que tenemos que estar definidos de qué parte somos, y aunque yo tenga una manera de pensar y otro pueda tener otra manera de pensar, yo respeto su manera de pensar o actuar, y esto va a evitar que el conflicto pueda llegar a mayor. Así es. Vamos a ver algunos aspectos realmente de la forma en que la persona tienden a manejar eso. Son formas equivocadas. Hay algunas personas que tratan de evitar totalmente lo que es el asunto. Y hay gente que obvian lo que está pasando, tratan de pasar por alto algunas cosas, y esa es una forma equivocada de tratar de combatir o tratar de enfrentarse a un conflicto. Yo creo que la manera correcta no es obviar del todo lo que está pasando, sino dedicarle tiempo, acercarte a la persona con quien tienes el conflicto y tratar el tema. Primer punto importante, acercarte a la persona con quien está sucediendo la situación, con quien tienes el conflicto, y tratar el tema. Y vemos en ocasiones que nosotros en el momento de manejar una situación, a veces todo lo contrario se hace. A veces todo el mundo conoce la situación, menos la persona con la cual tú tienes el problema. Entonces, frente a un conflicto, dirígete directamente hacia la persona con la cual tienes la situación y trata de enfrentarlo. Y por el otro lado, hay muchas personas también que disfrazan la causa del conflicto. Son personas que hay un conflicto existencial. Entonces lo que hacen las personas es darle vuelta, entonces siempre presentan como algo muy ajeno a lo que es la causa del conflicto. Sin embargo, frente a esta situación, en ocasiones su corazón se va hinchando. Sí. Y vemos personas que van guardando resentimiento, que van guardando amarguras y que van teniendo situaciones y aparentemente tratan de lucir como que todo está bien. Pero hay un conflicto que generó un problema, y ese problema está ahí albergado en el corazón y se va convirtiendo en algo más gigantesco, y tal vez estás compartiendo con esa persona, estás hablando normalmente como siempre acostumbraba a hacerlo, y entiende que todo está bien, pero hay algo que está ahí. Entonces, lo correcto frente a esto es, como ya dijimos hace un momento, es enfrentar, porque si tú tratas de darle larga al asunto y comenzar a darle situaciones y un giro como para que la persona entienda que todo está bien, aunque no esté bien, el más perjudicado en ese caso serás tú mismo. Así mismo. Y también es señalar la verdadera causa del problema, del conflicto. Entonces, de ahí, una vez que nosotros presentamos lo que es la verdadera causa, entonces proponer una solución. Porque si nosotros no estamos abiertos a entrar en un diálogo de buscar solución a la situación, entonces vamos a mantenernos siempre con el mismo conflicto. Entonces, la idea para poder trabajar, para poder buscar solución a estos conflictos es presentar la situación tal como es, y no darle vuelta a las cosas, y no disfrazar
la situación, sino abrirse a una solución, porque Dios nos llama a buscar soluciones y Somos resolver los entes problemas. de solución. Y a veces también en darle vuelta al asunto involucramos a otras personas. Porque fulano dijo, yo estaba hablando con fulano, y entonces ahí la mente, que es libre de pensar, comienza a maquinar situaciones y a decir, pero ¿cómo? Y fulano estuvo involucrado y no me lo dijo, y yo que estuve con él. Entonces se va agigantando la situación, y entonces lo que pudo haber sido una solución, si lo hubieras enfrentado de inmediato, entonces se convierte en un problema mayor. Así es. Así que, hermanos, amigos que nos están escuchando en esta noche, hay diversas formas en que nosotros podemos tratar de resolver los conflictos que nosotros tenemos, que se dan a diario en nuestra vida. Pero yo quiero tomar 2 ejemplos según lo que la Biblia nos enseña, para ver cómo es que nosotros podemos resolver conflictos que se dan mayormente en las iglesias. Ya que nosotros somos personas de fe, pues vamos a tratar directamente con las personas de fe que nos están escuchando en esta noche, que quisiera saber realmente cómo yo puedo resolver conflictos que se dan en la iglesia a la luz de la palabra. Yo quiero compartir con ustedes algunas porciones de la palabra rapidito. Y lo primero que vamos a tratar es el considerar a la otra persona. Eso es lo primero que tenemos que hacer, considerar a la otra persona con quien tú tienes el conflicto. Según Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2, dice el apóstol Pablo: hermanos, si algunos fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esa fue la primera recomendación que el apóstol Pablo le presentó a la iglesia de Gálatas. Sin embargo, a la iglesia de Efesios le presentó otro elemento. Le dijo a ellos, según Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27, le dijo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Proverbio 14, 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Según lo que acabamos de ver, tenemos que primeramente considerar a nuestros hermanos a la hora en punto, bíblicamente a la hora en punto de tratar un tema o de tratar un conflicto. Debemos usar la empatía, que es lo que nos permite colocarnos en el lugar del otro y pensar, bueno, ¿cómo actuaría yo si estuviera en la posición de fulano? Porque en ocasiones juzgamos una situación y decimos, ella debió actuar, pero yo digo debió desde mi cosmovisión. Pero si me atrevo a mover y trasladar esa cosmovisión hacia cómo actuaría yo en el lugar de esa persona, entonces eso nos va a permitir tener una primera solución. Y por eso el apóstol Pablo se lo presenta a los Gálatas y le dice, de alguna forma trata de colocarte tú en el lugar de la persona, y si le vas a corregir, pues hazlo con mansedumbre, como si tú tuvieras que estar en ese lugar, porque hoy le tocó a fulano, puede que mañana te toque a ti. Entonces, si usamos la empatía, esto nos puede ayudar a resolver conflictos en un primer momento. Luego, como decía mi amado, en una segunda parte. La segunda parte es asegurarse de que está tratando con la realidad y no con rumores. Muchas veces nosotros estamos tratando temas, situaciones, conflictos que no tienen nada que ver con la realidad, sino con rumores. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos tratando con realidades, que lo que tú estás escuchando, lo que ha provocado, lo que ha venido provocando ese conflicto, se trata de algo real y no rumores, porque muchas veces hay rumores que terminan estableciendo grandes enemistades. Entonces, si vamos a ver bíblicamente lo que el Señor le dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno que en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y Jesús, según Mateo 18, 15 en adelante, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti,
ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Ahí lo que nos está hablando la palabra, según lo que establece esas escrituras que acabamos de leer, encontramos que debemos hacer lo siguiente. Son 3 puntos o 4 puntos. Primero, hablarle a solas. Si tiene un conflicto con una persona en particular, lo primero que tiene que hacer, ya sea creyente o no creyente, es ir y hablar con esa persona a solas. Llama a esa persona con espíritu y mansedumbre y trata de buscar solución a ese conflicto. Ahora bien, si esa persona no te escucha, busca un testigo, busca a alguien para que entre los dos hablen con esa persona, para que esa persona se concientice y resuelva el problema. Y si no, lleva a esa persona ante las autoridades de la iglesia o las autoridades que pueden remediar eso. En lo secular puede ser un juez, puede ser un fiscal. Y por último, si esa persona aún así no quiere entrar en acuerdo para resolver el problema, apártate de esa persona. No siga la contienda, no siga el conflicto. Tú como persona sabia, apártate de esa persona. Eso es lo que significa tenlo por gentil o por publicano. Bien, de esta manera hemos querido presentarles en esta noche una manera de cómo resolver conflictos, porque yo sé que a todos nos llegan, y aún aquellos que estamos en el Evangelio, aún aquellos que estamos en congregaciones, nosotros que somos pastores, tenemos situaciones a diario donde nos vemos envueltos en solución de conflictos, pero nosotros entendemos que el Señor nos trazó a través de su palabra todas las pautas para que nosotros podamos hacerlo al modo de Dios y no al nuestro. Por lo que hoy hemos simplemente tomado lo que la palabra de Dios nos enseña para poder traerlo hasta usted. A lo mejor alguien que nos está viendo en este momento está diciendo, bueno, yo estoy pasando por un conflicto y no sabía cómo resolverlo. Pues bíblicamente la palabra ya te ha dicho. Primero trata de ponerte en el lugar de la persona con la cual estás manejando el conflicto y trata de pensar en su lugar cómo actuarías. Tal vez esto pueda arrojar un poco de luz y conducirte a un espacio que te permita pensar y poder aclarar las cosas. En un segundo momento también, pues la palabra de Dios también nos dice, airaos, pero no pequéis. A lo mejor estás ahora mismo inflado por la situación y dice, lo único que quiero es venganza, pero si de alguna forma evalúas, la palabra de Dios dice, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Es decir, que esta noche, antes de dormir, deberías de ponerte de acuerdo con la persona con la cual has presentado ese conflicto, ya sea tu pareja, ya sea tu hijo, ya sea tu vecino. Tal vez tengas el teléfono ahí al lado tuyo y puedas llamarlo y decir, mira, no puedo acostarme en esta noche con la situación que tuvimos en el día de hoy. Entiendo que aunque fuiste tú o tal vez fui yo el culpable, pero necesito que nos pongamos de acuerdo porque no permitiré que el sol se ponga sobre mi enojo. Nosotros conocemos del día de hoy, pero ya mañana no sabemos. A partir del minuto que viene, del próximo minuto, no conocemos qué puede pasar en nuestra vida. Y qué bueno sería que tú puedas dormir en paz esta noche sabiendo que tu corazón y que también tu conciencia está libre de cualquier carga emocional por una situación que hayas tenido que vivir durante el día de hoy. De igual manera, también te hemos expuesto una de los medios viables que la palabra de Dios presenta. Dirígete a esa persona, ve con él, háblale a él. No te lleves de los rumores, porque la mayoría de los conflictos en ocasiones se dan en base a rumores. Y la mayoría de veces las personas que rumoran nunca tienen el carácter para poder enfrentar la situación y decir, sí, fui yo que se lo dije. Raramente se da, ¿verdad? Entonces, admiro de una persona en una ocasión que siempre decía, si tú vienes a contarme algo de una persona y tú no estás preparado para yo llamarte con él y que juntos lo resolvamos, pues no me lo digas. ¿Sabe qué? La mayoría de las personas evitaban decirle situaciones a ella, porque entendían que si se dirigían a ella, tú ibas a tener que dar la cara y enfrentar a la persona
la cual estabas acusando. Entonces, si esa persona tú te dirigiste y no te quiso escuchar, bueno, pues puedes dirigirte, tal vez no seas un miembro de una congregación, pero conoces un pastor. Siempre en nuestras comunidades tenemos personas que son líderes y lideresas que pueden ayudar. Pues dirígete a una persona de sabiduría, a una persona de templanza y dile, yo quiero que me acompañes porque necesito resolver un conflicto con fulano o fulana que hemos tenido tal situación. Y si aún así esa persona no te escuchara, puedes volver a intentarlo. Ya si lo intentas 3 veces y has visto que no tienes resultado, la palabra de Dios mismo te dice, déjalo tranquilo. Trata de ignorarlo, trata de sobrepasar esa situación y seguir adelante. Ahora, cada uno de nosotros, Dios nos dio una capacidad que no tienen los animales. Nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos de una forma verbal, lingüística, por lo que esa capacidad de hablar que Dios te dio fue para que nos pongamos de acuerdo. No hay situación que hablando no se pueda resolver. Hemos sido llamados a hacer cada día la paz entre nuestros hermanos, entre nuestros amigos, entre aún aquellas personas que nos maldicen. La palabra de Dios misma nos enseña, a los que te maldicen, bendícelos. Aquellos que te murmuran, pues ora por ellos. Aquellos que te critican, declara una palabra del Señor sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, el mismo Hijo de Dios, vino a la tierra y vivió situaciones de murmuración, de crítica, entre otros, y lo pudo lograr.